y, y empezamos cuando quieras, Lisenda. Gracias, Xavi. Bueno, muchas gracias por estar esta tarde de viernes con nosotros en esta jornada sobre el dolor. Reumas es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja desde hace más de 30 años para acompañar y mejorar la calidad de vida de las personas que convivimos con enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas. Nos referimos a enfermedades como la artrosis, la artritis, la espondilitis, el lupus, el síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, por poner algunos ejemplos. O aquellas que son minoritarias por existir pocos casos, como el Ehlers-Danlos, CAPS, etc. También trabajamos con las personas cuidadoras, como los padres y madres de niños y niñas que debutan con estas enfermedades ya de pequeñitos. Damos servicio directo a unas 1.100 personas asociadas con un pequeño equipo de profesionales, colaboradores y algunas personas voluntarias para tareas o acciones puntuales. En Reumas tenemos una visión a largo plazo y es que la persona consiga convivir con la enfermedad alcanzando también su proyecto vital. Con esto queremos decir que la enfermedad entre en remisión o esté muy bien controlada, que la persona consiga un bienestar psicológico estabilizado en el tiempo y que adquiera un nuevo estilo de vida. Porque sabemos que para alcanzar estas metas se debe tratar a la persona desde todos los determinantes de salud, desde el laboral, educativo, social, psicológico y no solamente desde el ámbito sanitario. No olvidemos que muchas de las enfermedades reumáticas son crónicas, discapacitantes, muchas veces invisibles y nos provocan mucho dolor. En definitiva, prestamos un servicio de acompañamiento profesionalizado para que desde el momento del diagnóstico las personas sean capaces de asumir lo que les está pasando, lo que comporta convivir con estas enfermedades y vayan adquiriendo conocimiento, herramientas, técnicas para conseguir empoderarse y corresponsabilizarse de esta convivencia con su propia enfermedad, siempre como complemento al ámbito sanitario. Sabemos que la adaptación a convivir con una enfermedad reumática o musculoesquelética lleva a la persona a realizar muchos cambios en su día a día. Y poco a poco estos cambios hacen que también se cambie como persona. Esto al final provoca una transformación personal que hace que ya no sea la enfermedad reumática la que la acompaña, sino que forme parte de la propia persona. En Reumas tenemos diferentes ámbitos de actuación para conseguir lo que estamos hablando, desde dar información hasta atención psicológica, grupos de ayuda mutua, talleres como mindfulness, yoga, nutrición, fisioterapia, o en el ámbito de la atención social, el tema de discapacidad, temas laborales, escolar, adaptación de la casa, atención domiciliaria. Disponemos también de un plan de formación para que las personas asociadas sepan más sobre su propia enfermedad y consiguen capacitarse, o jornadas como la que hacemos hoy. También colaboramos con otros organismos o entidades para visibilizar y ayudar a entender lo que nos está pasando, como en temas de innovación o de investigación, y participamos en diferentes grupos de trabajo, comisiones y también hacemos incidencia política. Me gustaría mucho agradeceros que nos acompañéis en esta mesa redonda sobre dolor. La Asociación Internacional del Dolor ya revisó la definición en el año 2020. Actualmente ya lo define como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada a una lesión tisular real o potencial. Las patologías crónicas que ocasionan dolor crónico se dan mayoritariamente en enfermedades reumáticas, la fibromialgia con un 40%, la lumbalgia con un 24%, la artrosis con un 23%. Esto está sacado del informe de la Sociedad Española del Dolor que salió en el 2018. Por lo tanto, el dolor es un tema importante del que debemos hablar. Como personas con enfermedades reumáticas, tenemos que aprender a convivir con él. ¿Pero esto qué significa? Seguro que si os pregunto a cada uno de vosotros, diremos algo diferente. Pero en lo que seguro que estamos de acuerdo es en que nos condiciona la vida. De ahí la importancia de conocer más sobre el dolor y aprender de cómo otras personas lo han enfrentado para disponer de herramientas y recursos. Hoy os presentamos la tercera mesa monográfica sobre el tema de un ciclo de 4 jornadas, en la que tratamos el tema del dolor desde diferentes perspectivas. Las anteriores están colgadas en nuestro canal de YouTube. Hoy lo haremos desde la perspectiva del ámbito psicológico. La siguiente sesión será a través de la mirada de las terapias complementarias.
Me hace especial ilusión que esté con nosotros una querida compañera del mundo asociativo y compañera de batallas, Ana Vázquez, presidenta del IRE y de la Liga Reumatológica Galega, con la que compartimos la visión y el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas y con la que tenemos también proyectos conjuntos. Os dejo con ella. Ana, cuando quieras. Gracias, Eli. Lo primero que tengo que decir es que estoy muy agradecida porque me hayáis invitado. Me siento como en casa, bueno, por varias razones. La primera es porque estoy en casa, pero además vosotros sois, bueno, pues una entidad muy, muy próxima a nosotros, al IRE, por supuesto, haciendo un papelón ahora mismo. Y por si no sabéis, bueno, Eli es la vicepresidenta y mi amiga y colaboradora más fiel, ¿vale? Y luego también es cierto que la Liga Gallega aprendió mucho de vosotros en los inicios. Acordaos que yo una vez me cogí un vuelo y aporré la puerta donde estaba Patricia, que aprovecho para saludar y para reconocer este momento. Y le dije, Patricia, enséñamelo todo. Acabo de heredar la presidencia de la Liga Reumatológica Galega y no sé por dónde empezar. Entonces, imaginaros, bueno, para mí lo que supone estar hablando en mi casa, en lo que yo creo ya que es mi casa también. No puede haber tema más interesante para las enfermedades reumáticas que tratar el dolor, el abordaje del dolor. Primero porque, bueno, recogiendo un poco de datos para daros, sé que los datos son muy feos, pero hay que exponerlos, si no, no sabemos ni de qué hablamos, ¿no? Pero en el conjunto de las 250 tipos de enfermedad reumática que hay, pues el dolor está presente en el 99% largo. O sea, imaginaros bueno, pues la población que tenemos en nuestros colectivos con dolor. La verdad que para hablar del dolor psicológico ya hay muchas profesionales, ¿no? Para hablar desde la perspectiva psicológica del dolor, siempre se habla en los foros de incidencia política como el IRE, de los trastornos, las mermas que causa a nivel social, económico, familiar, personal. Pero hay un tema que a mí me gustaría poner encima de la mesa, ¿vale? Si os parece muy duro, me podéis cerrar el micro, pero me apetece decirlo, ya lo he hablado muchas veces con Xavi y con mi querida amiga Eli, y es la relación que guarda el dolor con la salud mental y los suicidios. Hay que hablar de esto porque efectivamente la relación es muy estrecha. Bueno, yo he recogido unos datos, como os decía, pues no, son 4, no os voy a aburrir mucho. Y es que el 18% de la población total en España tiene dolor crónico. Luego se extrajo también un dato que me pareció muy curioso y es que en Estados Unidos, que es donde se llegó a investigar, lo cual no quiere decir que el resto del mundo no pueda tener estos datos o incluso peores. Pero en Estados Unidos, en el periodo del 2003 al 2014, el 9% de suicidios había tenido relación con el dolor. En las historias clínicas de las personas que se llegaron a suicidar había dolor permanente. En cuanto a la salud mental, recojo bueno, pues una definición muy buena que vi en la revista El Servier, que para mí tiene pues, mucha evidencia científica y me gusta, y es un artículo de Luisa Ortiz y Marisa Velasco, donde habla de cómo explica, ¿no? Cómo el dolor afecta a la salud mental, de una modificación en los circuitos neuronales por un procesamiento psicológico alterado. Y sobre todo, el estudio se hizo en personas que tenían dolor crónico intenso en espalda, cabeza, rodillas y cuello. Después también deciros que evidentemente se habla mucho de esto, pero no se reconoce. Y es que el dolor nos afecta también a procesos cognitivos muy importantes para llevar ya no solo las actividades de la vida diaria, sino también las familiares, las profesionales, ¿no? Y son alteraciones en la memoria, alteraciones en la concentración, en la atención, en el discurso. Y muchas veces incluso esto, que bueno, poca gente lo sabe, vosotras sí, pero en general yo creo que la gente la coges por la calle y le dices, ¿tú crees que una alteración grave de la memoria, del discurso, te puede llevar a obtener el reconocimiento de un 33% de discapacidad? La gente piensa que no, y sin embargo, hoy, con el cambio de más de baremos de la discapacidad, ¿no?
se publicaron hace poquito, el año pasado, pero se empiezan ya a aplicar a partir de abril, reconoce el dolor como un elemento discapacitante y además a la hora también de obtener incapacidades laborales, que por otras razones a veces es difícil, evidentemente una merma en la memoria, la atención, en la concentración, en el discurso, en la fluidez, también lo agrava. Y por último, deciros también que en el DSM-5 reconoce trastornos relacionados con el dolor, donde me gustaría poner un poquito el foco en el trastorno adaptativo, que es algo sobre lo que se empieza a escuchar hablar bastante y que también es una merma para la calidad de vida y para la realización personal y profesional y social. Y nada más, solo yo quería hablaros un poco del IDE, pero es que ya lo hizo también Eli, de verdad, o sea, como periodista no tienes precio. Animaros mucho a que busquéis vuestros movimientos asociativos más próximos para que os den los servicios que necesitamos para abordar el dolor, para paliarlo. Y LIRE es una organización que acoge a todas las entidades autonómicas y locales que quieran estar, precisamente un poco por lo que dice él, y por la incidencia política, que es muy importante, porque donde se hacen los documentos y donde se pueden cambiar normas y donde se puede cambiar un poco el mundo, pues es ahí, evidentemente, en las instituciones y en las administraciones. Y nada más, disfrutad mucho, igual que seguro que lo voy a hacer yo en esta jornada, y llamadme más veces, que me gusta mucho estar con vosotras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Y sobre todo por las flores. Siempre haces que me ponga roja. Bueno, vamos a dar paso a la mesa. Como moderadora tenemos a Patricia Planas, directora técnica de la Liga Reumatológica Catalana de Reumas y psicóloga especialista en psicología clínica por la Universidad de Barcelona. Es una profesional que conozco hace muchos años por su trabajo realizado en nuestra asociación y creo que bueno, hizo un camino, ¿no?, de cómo se tenía que ascender a todo nuestro colectivo. Muchas gracias, Patricia, por atender esta petición. Lo dejo en tus manos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Eli, muchísimas gracias, Ana. Estoy encantada de verte y de saludarte, aunque ahora has desaparecido, pero bueno, me ha gustado mucho verte. Y bueno, voy a empezar a presentar, bueno, gracias a todos los que estáis aquí detrás de la pantalla, que nos vemos, pero que sois unos cuantos. Voy a empezar a presentar a las panelistas de hoy. Comienzo por Maite Serrat. Maite es doctora por la Universidad Autónoma de Barcelona, es psicóloga y fisioterapeuta y es la responsable e investigadora principal de la terapia grupal multicomponente de la unidad de expertos en síndromes de sensibilización central del Valle Hebrón. Además de esto, tiene un currículum súper extenso que voy a resumir un poco diciendo que es la coordinadora e investigadora en diferentes grupos de trabajo del dolor y aparte es, bueno, presidenta de diferentes asociaciones también relacionadas con el dolor. Luego tenemos a Jacqueline Quintero. Ella es psicóloga y es máster en Psicología Integral Humanista por el Instituto Eric Fromm de aquí de Barcelona y bueno, trabaja en reumas como psicóloga a nivel individual y a nivel grupal, básicamente con personas con fibromialgia. Y por último está Sara Montadas, es también psicóloga, máster en terapia cognitivo-social por la Universidad de Barcelona y ella pues también trabaja en reumas a nivel individual, grupal y de parejas con todo tipo de enfermedades reumáticas y bueno, y ella también convive con una enfermedad reumática, o sea que sabe muy bien por experiencia propia que pasa a todos los niveles cuando convivimos con este tipo de enfermedades. Yo estoy especialmente contenta porque las cuatro, ¿no?, que estamos aquí somos psicólogas y bueno, y las cuatro trabajamos pues con personas
con enfermedades reumáticas. Como ha dicho Ana, pues bueno, hay más de 250 enfermedades de este tipo y bueno, afectan al aparato locomotor, cursan con muchísima fatiga, con brotes, que creo que el brote también es un elemento interesante a nivel psicológico para que podamos introducir, ¿no? Esos brotes que nunca sabemos bien cuándo aparecen, cuánto tiempo duran y las secuelas que nos van a dejar y la relación que tienen estos brotes también con nuestra vida más emocional, ¿no? Y por último, pues bueno, la mayoría, como habéis dicho, ¿no? El 99% de estas enfermedades pues cursan con dolor, ¿no? Ese dolor y que incapacita, ¿no? Entonces, centrándonos en el dolor, Eli ha explicado, ¿no? Yo también me lo había preparado, que la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor en 2020 introdujo, ¿no? Similar a la asociada a una lesión tisular o potencial, que tiene en cuenta de alguna manera el componente psicológico del dolor, que tantas veces pues, bueno, se queda apartado. Por lo tanto, bueno, esta definición, aunque no haya lesión objetiva, está validando el dolor como algo real, ¿no? Ya en 1968, Mary Margot McCaffery definió el dolor como cualquier experiencia que la persona dice que es dolor, ¿no? Por lo tanto, aquí también incluía el dolor como algo subjetivo y como algo vivido por la persona sin necesidad de que haya nada más, ¿no? Entonces, me gustaría lanzar la primera pregunta a nuestras panelistas. ¿Qué significa esto? ¿No? ¿Cómo lo interpretáis? ¿Cómo lo veis vosotras en vuestras consultas? ¿Qué es el dolor para la gente que veis cada día en vuestras consultas? No sé si quiere empezar alguien. Maite, tú misma. ¿Yo misma? Sí, porque iremos... Perfecto. Pues bueno, primero de todo agradecer a la Liga Reumatológica, tanto de aquí de Cataluña como de Galicia, por hacer estas jornadas, por existir, porque sois muy necesarias y hacéis una labor inmensa, inmensa. Y evidentemente a Patricia, que compartimos grupos de trabajo, pues también agradecerle mucho que me haya invitado, que contéis conmigo. Pues a lo que preguntabas, ¿no? Este dolor, ¿qué es el dolor? Si alguna persona conoce pues, un poco la investigación que estoy haciendo en Valdebrón y conoce un poco, ¿no? el discurso, sabrá que, pero no porque lo diga yo, sino porque lo dice la neurociencia desde hace más de 20 años, ¿no? Que decimos que el dolor es una opinión del cerebro, pero que sea una opinión del cerebro no estamos diciendo que sea algo inventado, autogestionado, autoinventado, sino que es una función del cerebro como muchísimas otras a este nivel más inconsciente. El dolor no está en el cuerpo, no existen las vías del dolor, aunque si cogemos libros de medicina pues encontraremos que explican las vías del dolor, pero sabemos que el dolor no recorre nuestro cuerpo. Lo que hay son las vías que llamamos de nocicepción, que es esa transmisión del posible daño, y ahí es donde se liga con esta definición de la IAS, ¿no? Que el dolor es ante un daño real o potencial. Y aquí es donde nos explican cómo puede ser que dolores persistentes, en este caso, por ejemplo, como la fibromialgia, cómo puede ser que a mí me duela todo y me hagan pruebas a nivel médico, me hacen todo tipo de pruebas y dicen que sale todo bien. Aquí se comete un error, que es presuponer que como las pruebas salen bien, no hay nada, la persona no tiene motivo para percibir dolor, y luego es donde también malinterpretado la parte de psicología, ¿no? Porque se dice, no, pues es psicológico, tienes que ir a un psicólogo. Pues no tiene nada que ver con todo esto, y estos son errores que se van cometiendo. Primero, porque ir al psicólogo no significa que estés loca ni que te inventes las cosas. El tema de, como decíamos antes, ¿no? Que es un tema súper interesante, que lo ha sacado la compañera de Galicia, Ana, ¿no? Todo el tema del suicidio tiene ese link, que se empieza por esa depresión, porque además son enfermedades muy incomprendidas, muy estigmatizadas, incomprendidas desde la propia persona, pero porque no se le ha explicado, no nacemos sabidas, con lo cual alguien debería explicar qué son estas enfermedades, no se explican,
y además de esa incomprensión de mí misma hacia mi enfermedad porque no recibo esa correcta información, hay esa incomprensión familiar, social, médica, y ahí es donde entra aún más el drama, ¿no? Es decir, ya suficiente tengo con sufrir esta enfermedad y que me trunque todas las áreas de mi vida, y además tengo que sufrir esa incomprensión. Con lo cual está muy bien, y por eso también estoy en muchas asociaciones diversas, ¿no? Porque yo creo que el primer punto donde tenemos que remar todos es entender qué es el dolor, que es con esta pregunta, ¿no?, que iniciaba Patricia el debate, porque sin saber qué es el dolor, quién lo genera y, lo más importante, qué recursos, qué estrategias tenemos para poder intentar al menos reducir ese dolor, no vamos a ningún sitio. Este es el primer punto de partida, y que aquí ya fallamos. Aquí ya fallamos porque hay estos conceptos básicos que nos... del cuerpo, intenta escapar a una huida. Entonces sí que en ese aspecto, claro, por supuesto estoy de acuerdísimo con el tema de que el dolor es algo que tiene que ver, que es subjetivo, pero que es real. Y eso es lo que más, digamos, se trabaja en terapia, hacerle entender a las personas que nosotros como GAM, como la Liga de Reumatología, sí les creemos, porque claro, llegan con la necesidad de expresar y con la necesidad de ser aprobados, ¿no? Sí, bueno, ya llegaremos aquí, Jacqueline, vamos a... Sí, vale. Porque sí que es una pregunta muy interesante, ¿no? De cómo tratáis cada una, ¿no? Qué herramientas hay, ¿no? Para, así a nivel general, para el dolor. He conseguido grabar, o sea que he vuelto a darle al botoncito y me ha hecho caso y se está grabando de nuevo. Entonces, relacionado con el dolor, ¿no? Y con todo lo que habéis dicho y lo que han dicho antes Ana y Elisenda, el dolor tiene una implicación muy importante, ¿no?, en todos los aspectos de la vida de una persona, ¿no? ¿Cómo definiríais esto? O sea, es decir, ¿en qué circunstancias se encuentran estas personas que conviven con el dolor constantemente, ¿no? Aparte de la cosa física, a nivel emocional, ¿qué implicaciones tiene el dolor en la vida de alguien? Centrándonos a nivel psicológico. Sara, Bueno, si me permitís, yo siempre digo que el dolor va más allá, que el dolor no es solo físico o emocional en este sentido, sino que afecta a todas las áreas de nuestra vida, es decir, a nuestro día a día. Nos afecta a nuestro estado anímico, nos puede hacer estar más de un bajo estado anímico, más con una montaña rusa emocional importante, rabia, tristeza, se le daña frustración, incertidumbre, ahí entramos en un cúmulo. Entonces, claro, todo esto al final acaba repercutiendo en todas nuestras áreas, en la social, en la familiar, en el laboral, en lo que nos gusta, en nuestra identidad también, nuestros hobbies los perdemos, salen límites físicos en este sentido que en ese momento no podemos hacer esa cosa que tanto nos gustaba, y eso aún provoca más desánimo a las personas. Por eso también lo que decía Ana Vázquez del tema del suicidio, pues sí, es una realidad, porque al final es como que el dolor te acaba afectando a tantas áreas que es que ya no puedes más con tu vida. Sí, también los trastornos adaptativos de los que hablaba, ¿no?, del DSM-5, ¿no? La combinación de ansiedad, depresión, ¿no?, ligados a... ¿Lo veis esto en las consultas? O sea, es decir, ¿qué porcentaje hay, ¿no?, de ansiedad o de depresión y de dolor? ¿Cómo lo veis esto? De ansiedad, muchísimo, muchísimo. De depresión también, ¿eh? De hecho, son muy comórbidas ambas, pero yo creo que está sobredimensionado por la estigma que decía antes y por la incomprensión de estas enfermedades, que evidentemente sufrir dolor
porque todas hemos sufrido dolor alguna vez. Yo cuando he pillado alguna gripe o fiebre, ¿no?, que te duele todo el cuerpo, me pongo en la piel de estas personas, es decir, ¿cómo estaría yo y cómo me sentiría yo si sufriera este dolor que ahora me duele la espalda, la cabeza, los ojos? ¿Cómo viviría si esto lo sufriera cada día? Y seguramente lo sufriría mal, con lo cual, que a veces también se dice, ¿no?, que son personas que no toleran bien el dolor, y es al contrario, lo toleran muy, muy bien, extremadamente bien, porque teniendo un dolor muchas veces máximo diario, son capaces de realizar una cantidad de tareas de la vida diaria que es impresionante, que cualquiera de nosotras con un 10% nos quedamos en casa porque es el día más nefasto que tenemos, o nos duele todo y no nos podemos mover, ¿no? Y es el día a día de estas personas. Pero sí que es verdad que está muy magnificado por este estigma, por esta incomprensión, cuando a la persona le puedes dar recursos, le puedes dar una buena información, le puedes dar herramientas para aprender, no solo a gestionar, sino que hay esa ventana de poder reducir ese dolor, la vida cambia totalmente, pero sigue sufriendo ese estigma, ¿no?, y esa incomprensión que decía, que para mí es clave, y ahí es donde tenemos que luchar todas las asociaciones, todos los profesionales sanitarios, porque es una lucha que tenemos que estar ahí, porque es lo que decía, ¿no? Es una enfermedad que se sufre por duplicado, no es solo la enfermedad en sí misma, sino todo lo que rodea este tipo de enfermedades, que es muy duro, que es muy duro. Yo siempre digo que creo que es el error del siglo XXI, ¿eh? Yo creo que, y espero que de aquí poco nos demos cuenta, a nivel de profesionales sanitarios, el gran error que se ha cometido en muchos dolores persistentes. Yo siempre que hablo de dolor persistente no puedo evitar de pensar en fibromialgia, porque es a lo que me dedico, pero también hay muchos otros dolores persistentes que no se están tratando de forma correcta porque no se reconocen de forma correcta. Y yo creo que es un error que fallamos aquí como profesionales sanitarios, que no hemos sabido recoger aquello que nos dice, ¿no?, la evidencia científica y la neurociencia desde hace años, porque se tardan años entre que se investiga algo y se pasa en el ámbito clínico, que creo que ahora ha llegado ese momento, que ya han pasado ese decalaje de 20, 30 años, y ahora nos empieza a llegar ya a todo lo que son los profesionales sanitarios, porque es básico entender esto para poder hacer un abordaje y con lo cual minimizar ese sufrimiento, esa angustia, esa depresión. Y a veces a mí incluso me preguntan, ¿no?, pero ¿es normal tener depresión o es normal tener ansiedad? ¿Lo tengo que tratar? Depende de qué personas. Yo lo que digo es que lo que no me parecería normal es que no se sufriera de ansiedad, incluso te diría que algo de depresión. Evidentemente no estamos hablando de una depresión profunda, pero a mí que me expliquen una persona de 10, 15, 20, 30 años de dolor constante y que diga que es completamente feliz y que todo le va bien y que no tiene nada de ansiedad, ni a esta persona a lo mejor es la que, perdonadme la broma, ¿no?, pero es la que a lo mejor llevaría al psiquiatra, ¿no?, porque es que es consustancial, no es que la persona tenga problemas de depresión, tenga problemas con su vida, los tiene, pero por la enfermedad, que además evidentemente se pueden tener otros problemas psicológicos, pero como cualquier otra persona, como cualquier otra, ellas no tienen por qué tener más, pero sí que es verdad que lo sufren más por ese estigma que hay detrás. Sara, Jacqueline, ¿queréis aportar algo al tema ¿no?, tan interesante que estaría relacionado con las enfermedades reumáticas y con las enfermedades mentales también, ¿no?, que comentaba antes Ana? Jacqueline, sí. Sí, de hecho, pues lo que más cursa en los 5 años que yo llevo trabajando con grupos, ¿no?, de psicoterapia a nivel con mujeres muy trabajadoras, muy dadoras, pero con un nivel de ansiedad muy alto, precisamente porque lo tienen muy estigmatizada la enfermedad, incluso dentro de la familia, ¿sí? Entonces también tienen que hacer un sobreesfuerzo para sobreadaptarse a la situación y no demostrar constantemente que están que les duele, no demostrar constantemente que son vulnerables, ¿no?, que al final terminan reforzando más como ese rol de mujeres que son fuertes, a lo que las lleva también a aumentar más el grado de ansiedad, porque ellas mismas también en ese afán de no caer
en el victimismo, porque muchas veces, claro, si la persona se está quejando constantemente del dolor, no gestiona bien esa emoción, no gestiona bien la frustración, lo que las lleva también a tener mucha ansiedad de lo que va a pasar en un futuro. Entonces, lo que más veo yo de verdad en el grupo de psicoterapia, son personas sobre todo con ansiedad, que también intento normalizar porque la ansiedad al final es como inherente al ser humano y hace parte de nuestra naturaleza humana y todos tenemos un grado de ansiedad. Lo que yo siempre les digo es que normal que tengas un grado de ansiedad y vamos a trabajar en tema de, que luego ya lo hablamos, ¿no? El tema de los tratamientos que hacemos para manejar un poco la ansiedad, y manejar la ansiedad y manejar todas las relaciones sociales y familiares dentro, bueno, en su entorno. ¿Y Sara, quieres decir algo? Sí, yo, aparte con lo que ha dicho Jacqueline, que de no entrar en el victimismo, lo que también sucede, que va también ligado con esa ansiedad, es se sienten muy culpables. Las personas con dolor normalmente se sienten muy culpables y esa culpa les genera también ansiedad, porque a veces se sienten culpables porque le ha pasado esto o porque no puedo hacer tal cosa que antes podía hacer, de eso, de mujeres fuertes y de que han llevado todo y ahora no pueden hacerlo. Entonces se sienten culpables por no hacerlo. Eso también causa ansiedad, en este sentido. Y lo que dice Jacqueline es inevitable. Cuando tienes dolor, es inevitable sentir ansiedad, incluso esa depresión leve, pero ya me pongo en mi caso de que es así, o sea, vivir cada día con dolor al final frustra, también te cansas, ya hay días que ya no puedes más y esa ansiedad sube y cuando estás en brote, pues aún sube más porque el dolor también, es que el dolor genera ansiedad en sí mismo. Y la fatiga también, normalmente, el dolor y la fatiga también, el ver que tú quieres hacer tal cosa y no puedes porque tu cuerpo no lo tira, eso también. Y al final por eso también hay esa depresión leve de que, claro, nos causa tristeza. Al final estamos en duelos constantemente, varios duelos tenemos. Al inicio se juntan todos también y manejarlos es complicado, la verdad. Sí, sí, yo siempre digo, ¿no? que este tipo de enfermedades es una situación de poliduelo y de duelo constante, ¿no? De duelos múltiples, porque bueno, depende de cómo lo miremos, ¿no? Cada brote puede ser un duelo, ¿no? O cada limitación que nos impone la enfermedad, pues bueno, si entendemos duelo como pérdida, ¿no? Como el proceso psicológico que sigue a una pérdida. Pero bueno, todas creo que estamos de acuerdo, ¿no? En que del dolor es lógico que el dolor acabe provocando ansiedad y depresión, ¿no? Y como decía Maite, sería raro, ¿no? La persona que no le pase así, ¿no? Y que no lo siente así, ¿no? Entonces, llegados a este punto, para abordar el dolor crónico, ¿cuál os parece que sería el tratamiento ideal? No el psicológico, que luego iremos, sino es obvio que tiene que haber una parte psicológica, ¿no? Pero ¿cuál sería para vosotras, y aquí me gustaría que me contestarais todas, ¿no? ¿Cuál sería el tratamiento ideal para abordar un dolor crónico? Yo creo que aquí la literatura científica es clara, ¿no? Ya se ha estudiado, de hecho hay un estudio de Sharp del 2020, de consenso por investigadores, el estudio de Alfie, que te dice que todo el dolor crónico, que ya sabes que hablamos de dolor persistente, por intentar que crónico denota mucho ese dolor que va a ser para toda la vida y que no tiene solución y que no hay nada que hacer, intentamos cambiarlo por otro apellido persistente, complejo, de larga evolución, pues porque sí que hay esa esperanza a poder reducir, ¿no? En algunos casos ese dolor. Pues este consenso de expertos lo que dicen es que tiene que basarse en 3 patas principales. Una es la educación, otra es el abordaje psicológico y la otra es el abordaje de fisioterapia, en este caso ejercicio terapéutico, que sabemos que es la intervención o el componente que ha demostrado mayor evidencia y que está recomendado en todas las guías de práctica clínica.
Con lo cual, yo creo que está claro que cualquier abordaje en dolor persistente debería basarse en estos 3 pilares fundamentales. Me imagino que luego, Patricia, como has dicho que ya no, nos harías la pregunta de qué es lo que hacemos nosotras. Me detengo aquí, ¿vale? Porque hago contención, ¿eh? Porque normalmente cuando empiezo a hablar le tiro durante minutos, pero intento hacer intervenciones cortas, ¿vale? O sea que Sí, yo creo que es mejor porque así sí, vamos, para ¿no? dialogar, para dialogar. Sí, sí. ¿no? Se establece más un diálogo, que no habla una y lo dice Sí, todo, habla la otra. sí, perfecto. Vale, Sara, Jacqueline, no sé si queréis. Sí, con lo que dice Maite de, bueno, de tratamientos, bueno, sobre todo en enfermedades reumáticas, tratamiento farmacológico, que te acierten. El tratamiento farmacológico es muy importante porque se nota una mejoría en la persona y entonces a partir de ahí puede volver a hacer ejercicio poco a poco. El ejercicio es otro pilar importante, la terapia psicológica. También añadiría la nutrición, de cómo nos alimentamos, también nos afecta porque también podemos, si ya de por sí tenemos fatiga, pues el comer mal no nos va a ayudar. Entonces es una alimentación más saludable, em, para así poder tener un poco más de energía, poder abordar el tema del ejercicio, que nos ayuda muchísimo, y, y poder afrontar nuestro día a día. Es un poco también, bueno, y la educación que ha dicho Maite también, es un poco lo que se ofrece en la Llega, como ha dicho antes Elisenda, tratamiento psicológico, fisioterapia, psicología, nutrición, perdón, he repetido 2 veces psicología, quería decir nutrición, el yoga terapéutico, las actividades en grupo también ayudan muchísimo, el conocer otras personas que están pasando por una situación similar a la tuya, ayuda porque cubre esa incomprensión que hay del entorno, pues aquí me siento comprendida. Y entonces eso también yo creo que se debería de incluir el poder conocer a otras personas y así también coger recursos y herramientas de lo que hacen, de lo que les sirve y lo que no. A cada persona le servirá una cosa, pero así tienes ideas y puedes aplicarlas. Yo creo que serían estos puntos. Sí, creo que todas, ¿no? Que las 3 trabajáis a nivel grupal. Además, bueno, yo también, o sea, que las 4 aquí. Vale, Jacqueline. Sí, prácticamente digo lo mismo, es un tratamiento multidisciplinar, dado que afecta a todas las dimensiones de la vida, ¿no? Pues sociales, familiar, intrapersonal, interpersonal, entonces requiere un tratamiento ideal personalizado, eso sería el ideal, que se fuera personalizado, que fuera un tratamiento nutricionista para una persona, depende de qué le gusta, ¿no? También con su estilo de vida, con sus creencias. La terapia psicológica no debe faltar, siempre la defiendo porque es clave para la recuperación. De hecho, como decía Maite, en los últimos estudios de neuropsicología también se ha demostrado que, que, que la parte neuronal, toda la región cerebral, cómo afecta, ¿no? Cómo está relacionado con la parte emocional, cómo nuestro cuerpo es como la huella de la memoria emocional. Entonces, si aprendemos también a detectar cómo nos sentimos, qué pensamos, ¿no? Podemos dominar un poco nuestra vida, tenemos la sensación de control. Entonces, para mí es un tratamiento ideal, es el tratamiento multidisciplinar, pues ya lo dijeron ustedes. Sí, ahora veo en el foro que Lucía pregunta, dice, ¿no? Que es estudiante de 4º de terapia ocupacional y que si no la contemplamos, ¿no? Este tipo de terapia. Bueno, contestarle a Lucía que sí, que desde las asociaciones de pacientes la terapia ocupacional tiene un papel muy importante. Por lo tanto, sí, formaría parte, ¿no? De este abordaje multidisciplinar que comentabais, ¿no? De psicólogos, médicos en caso de las enfermedades reumáticas, ¿no? Bueno, y en caso de los síndromes de sensibilización central también, ¿no? Médicos, fisioterapeutas súper importantes, bueno, terapia ocupacional, por supuesto, nutrición, o sea, un abordaje. Vale.
volviendo, y ahora sí, volviendo a la parte más del abordaje psicológico de este tipo de afectaciones, ¿cómo es vuestro abordaje? Porque aquí sí que a lo mejor no todas utilizáis el mismo abordaje, ¿no? Para llegar, y hay preguntas en el foro también que cuando acabemos pues las comentamos. Maite, mira, veo que tienes el micro abierto, si quieres empezar tú, que Sara y Jacqueline... Sí, claro, mi abordaje psicológico es, bueno, un abordaje que te diría que es el de cuarta generación, aunque aún no existe, ¿eh? Estamos en la tercera generación, pero yo te diría de cuarta generación. Hay algún paper que ya apunta en Sudamérica que hablan de terapia cognitivo-conductual, en este caso es el enfoque que yo utilizo, y ese terapia cognitivo-conductual de cuarta generación, ¿no? ¿Y por qué de cuarta? Porque se incluye la parte de neurociencia. La terapia cognitivo-conductual que yo hago, donde incluyo también una parte de mindfulness, que se ha demostrado también la evidencia científica que cubre algunas de las lagunas que podía tener la terapia cognitivo-conductual, las hago siempre bajo el paraguas de la neurociencia, de lo que llamamos la educación en neurociencia del dolor. Cuando antes hablaba de esos 3 pilares, para mí, para muchas de las personas que ya conocemos esa educación a neurociencia del dolor, que es la Pain Neuroscience Education, no podemos entender los abordajes que se hagan sin entender, porque la neurociencia, esta educación en neurociencia del dolor, que es una neurociencia muy específica, no es psicoeducación, no es la educación tradicional que se puede hacer incluso desde enfermería, ¿no? Que se hace también esa educación en salud, esa educación sanitaria. Es otro tipo de educación, es una educación muy específica que ha surgido desde la neurociencia, pero desde el ámbito de la fisioterapia, y es la que nos explica ese dolor, ¿no? Que surge de una opinión del cerebro y que no haya esa congruencia entre dolor y daño. Con lo cual, la parte de abordaje, que para mí es muy importante, de ayudar al cambio de cogniciones, a toda la parte de regulación emocional, pautas de sueño, todo aquello que le incluyo dentro de la terapia cognitivo-conductual, para mí es básico que haya ese paraguas de hablar un lenguaje común, todos los profesionales, con independencia del abordaje que hablemos. Si no se conoce la educación en neurociencia del dolor, fijaros que muchas veces he dicho no solo gestionar, porque como personas psicólogas decimos muchas veces que damos herramientas, damos formación, damos recursos para aprender a gestionar el dolor. Desde la educación en neurociencia del dolor no hablamos de gestión del dolor, hablamos de una reducción del dolor. Vamos a ver qué herramientas tenemos para disminuirlo, no para aprender a gestionarlo. De hecho, muchas veces digo que cuando vienen a terapia, digo, si es para aprender a gestionar el dolor, prácticamente ni necesitáis hacer un tratamiento, porque son personas que a lo largo de los años ya han aprendido a gestionar muy bien su dolor, en el sentido de que saben cuándo pueden hacer algo, saben más o menos cuándo no lo pueden hacer, y cuando lo van a hacer igualmente y saben que lo van a pagar. Y dicen, mira, pero me compensa, sé que lo voy a pagar, pero lo quiero hacer igualmente, y sé que por la tarde o al día siguiente estaré hecha polvo y no me podré levantar de la cama, pero me compensa. Con lo cual la gestión ya la han sabido hacer, y lo que les enseñamos o lo que intentamos enseñarle es dar esas herramientas, esa formación, estas pautas para poder conseguir esa reducción que nos la da la educación en neurociencia del dolor. El abordaje psicológico es el complemento o es el instrumento para conseguir luego esa reducción. Muchas gracias, Maite. A veces también, bueno, gestionando el dolor se logra reducirlo, ¿no? Un poco gestionándose a uno mismo, ¿no? Y es fundamental lo que dices, ¿no? Bueno, que se puede reducir el dolor. Yo creo que este es el mensaje, ¿no? que hay que mandar, ¿no? Sí. Sara o Jacqueline, no sé cómo vaya más rápido. Sí. Bueno, ahora ya he desactivado yo el micro. Sí, es importante, hay personas que vienen que no saben gestionar el dolor, o sea, primero hay que empezar por como la base, para decirlo, porque no respetan sus descansos, sus propios descansos. También hay que hacer una gestión del dolor para luego poder
reducir también ese dolor a través también de un poco de la liberación, que yo le llamo de la liberación de su mochila, de esa mochila que van cargando con responsabilidades. A veces también pesa y entonces ahí genera más dolor. Y es un poco para poder, pues ya el día que tienes dolor, no te cargues más, como decía Maite, no te cargues más, no hagas tanto y descansa, permítetelo, también es un poco así. Al fin y al cabo, yo siempre digo que no es una terapia la que funcione, que sea una varita mágica o que vaya bien para todo el mundo, ¿no? Cada persona va a encontrar su terapia, que en este sentido yo como terapeuta intento sobre todo escuchar a la persona, validar su dolor, porque es muy frustrante cuando nadie te escucha, no escuchan ese dolor y entonces, claro, yo sobre todo es desde la empatía y porque sé lo que está pasando en este sentido, desgraciadamente o agradecida, depende de donde lo quieras ver, entiendo ese dolor y sé que no es inventado, obviamente, o sea, y sé que está ahí ese dolor. Entonces empezar esa gestión del dolor y luego poder reducir ese dolor. Me ha gustado mucho porque Maite, bueno, yo también lo uso, que es el mindfulness. El mindfulness ayuda em, a poder calmar esa ansiedad y al calmar también esa ansiedad también vemos cómo el dolor también se va reduciendo. También para mí es una herramienta de autoconocimiento, de saber cómo estoy, cómo me encuentro, por qué he reaccionado de esta manera ante tal situación, qué me provoca el dolor, qué emociones, todo eso. Entonces el mindfulness, el poder hacer también este proceso de terapia es autoconocimiento, sobre todo, conocer mejor cómo nos movemos por el mundo y ahora cómo nos movemos con dolor, que es es lo que ahora nos toca en nuestro día a día. Ujú. Más o menos es algo así lo que yo sigo. Gracias, Sara. Jacqueline. Bueno, a ver, yo en las terapias hago un poquito de todo, ¿no? A veces las personas llegan con ganas de desahogarse, de venir de la casa, de la rutina, de tener que haber aguantado toda la semana, la incomprensión y de llegar al lugar un poco a desahogarse. Entonces, a través también de lo que nosotros tratamos en la sesión grupal o incluso individual, pues también se hacen ejercicios. Para mí es muy importante, yo creo que lo dije la otra vez también con Patricia, la conciencia corporal, ¿no? La conciencia propioceptiva, que también se ha demostrado que ser consciente de nuestros gestos, de nuestra postura corporal, como ser como la primera herramienta del día, ¿no? Como ser consciente de qué postura corporal que ya me está predisponiendo a sentirme más mal, con mi estado de ánimo peor, ¿no? A dar respuestas todavía más que generan más estrés, ¿sí? Entonces yo empiezo a trabajar con el tema de la sensación, de la conciencia propioceptiva, que tiene que ver con la postura corporal, con la intensidad del dolor, saber qué conciencia del dolor, ¿no? Qué tan grande es, qué tamaño, si hay que ponerle una imagen, pues se le pone una imagen, o sea, como intentar visualizar ese dolor, ¿sí? Porque al final es verdad que yo no puedo quitarles el dolor, pero sí decodificar el mensaje del dolor, porque muchas veces detrás de ese dolor ha venido una autoexigencia, un nivel de perfeccionismo, un nivel de exigencia muy inconsciente de ser perfecto, complace, esfuérzate en la familia, sé complaciente, sobreadáptate. Entonces siempre trabajamos un montón de estilos de creencias internas que además vienen arrastrando desde mucho antes, incluso de los diagnósticos, desde mucho antes de ellos percibir incluso el dolor, porque muchas veces que trabajamos el dolor, ni siquiera saben cómo es de fuerte, qué sensaciones había, qué emoción había de fondo. Entonces, trabajar como a nivel global, a nivel holístico, el tema no solamente de la parte cognitiva, sino emocional, porque aparte de la parte cognitiva, que es como está interrelacionado, es decir, me viene una creencia de que yo no voy a poder, me viene un estrés, me viene una emoción de
de tristeza o de rabia o de culpa, ¿sí? Alimentado de una creencia interna o alimentado de una creencia interna de ser perfecto, pero luego no lo voy a conseguir, entonces todo eso lo carga el cuerpo. Entonces a partir del trabajo de la conciencia corporal se sacan muchas cosas. Yo en terapia me ha encantado trabajarlo porque yo con las pacientes que he tenido han salido cosas muy bonitas, incluso las dibujamos, porque de alguna manera le pones cara, ¿no? Le pones cara, como decir, entre comillas, a tu enemigo, y al final pues te haces amigo, ¿no? Al final le conoces cara, sabes qué suscitó ese dolor a veces, no siempre, pero a veces nos cuesta mucho identificar qué tipo de emociones estamos viviendo internamente, y como la emoción es esa huella emocional, esa huella del recuerdo, de la memoria también pasada, ¿no? De la infancia o bueno, muchos traumas, ¿no? Entonces se va manejando a través del cuerpo, que el cuerpo no nos dice hacia dónde vamos a ir, pero por lo menos nos ubica en el espacio y en el tiempo, sí nos dice dónde estamos. Entonces trabajamos también la conciencia corporal para manejar también los ritmos, que a veces vamos acelerados, es como un date prisa, un voy a cocinar y tengo que hacerlo rápido, sin un objetivo claro, sino porque es como un impulsor innato ya por inercia, ¿no? Entonces empezar como a descodificar todos esos mensajes internos para mirar cómo están asociados al dolor físico, ¿sí? Y a partir de ahí empezar a darte permisos para poder vivir ese dolor también incluso, ¿no? Porque a veces que ni siquiera la persona tiene la concesión de que le duela, o sea, ni siquiera se da permisos para que le duela. Entonces manejamos el despejar un espacio para que cuando esa persona está en la rumiación, con el dolor, se dé cuenta, pare, mete un respiro, conciencia corporal y se reinicie de una manera más lenta, si es posible, pero trabajando a través de la sesión psicocorporal, ¿vale? Bueno, yo creo, ¿no?, que con matices, y cada una en vuestro estilo, ¿no? Estamos, ¿no?, todas diciendo un poco lo mismo, ¿no? Y aproximándonos al abordaje de ese dolor desde un poco desde la misma, de la misma manera, con estilos diferentes, ¿no? Me ha dado mucho esta sensación, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero Maite plantea más una cosa más desde la neurociencia, ¿no? Desde las vías estas del dolor y cómo, bueno, con una serie de técnicas se puede reducir este dolor, ¿no? Con el mindfulness, ¿no?, que es también lo que comentaba Sara, ¿no? Sara introducía otro aspecto que me parece también interesante, que es el que antes de llegar aquí, ¿no?, a lo mejor hay que autoconocerse un poco y saber un poco gestionar el dolor para luego ir más allá y poder reducirlo, ¿no? Y tú, Jacqueline, también estás introduciendo un poco todo lo que es la percepción corporal, que el dolor, pues bueno, obviamente es un malestar que se pone en el cuerpo, ¿no?, de alguna manera, y que luego afecta también el dolor emocional, ¿no? En el foro también hay Nieves, he visto, ¿no?, que preguntaba por el MDR, ¿no? Yo estoy trabajando con MDR mucho y también incluye, ¿no?, todo esto que estáis diciendo vosotras, ¿no?, de la sensación corporal, de la creencia negativa, de la emoción, y todo esto pues se estimula, ¿no?, a través de la neurociencia también para que la persona, pues bueno, reduzca este dolor, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí hay mucho camino, que estamos solo al principio y que bueno, y creo, y esto me da muchísima tranquilidad, que vamos por muy buen camino, y que cada vez se está estudiando más, hay más estudios científicos para entender, ¿no?, cómo funciona el dolor y entonces si se entiende cómo se puede trabajar en él, pues para ayudar a la persona a reducirlo. Por lo tanto, creo que, bueno, que estáis haciendo una tarea espectacular. Y bueno, y me gustará, ¿no?, que sigamos hablando. Lástima que, bueno, que ya estamos a punto de acabar. Pero para acabar, ¿no?, ya me gustaría lanzaros, ¿no?, una frase, y que me digáis un poco qué os sugiere, que está un poco relacionada con esto, ¿no? Y es la frase: nuestro pensamiento crea nuestra realidad.
¿qué os sugiere dentro del contexto del que estamos hablando del dolor crónico, ¿no? Súper breves porque tenemos 3 minutillos y tenemos que ir cerrando. Creo que, bueno, no sé si Xavi o Elisenda o yo mismo, ahora no sé quién tiene que cerrar, pero bueno, vamos a tener que cerrar. Por lo tanto, Totalmente, Patricia, totalmente. De hecho, yo siempre digo en terapia, que además déjame puntualizar que la terapia que estoy haciendo está validada, hemos sacado ya 6 papers y además en Q1, si alguien sabe cómo va la categoría de Q1, pues son 6 papers validados. Es una terapia que se llama FibroWalk, que es de educación en neurociencia del dolor, terapia cognitivo-conductual, ejercicio terapéutico y mindfulness, estos 4 componentes. Y seguimos haciendo investigación y seguiremos sacando más investigación de su eficacia, donde el 70% mejoran más del 20% de su sintomatología, incluso hay un 10% que mejora más del 70% a los 3 meses de terapia. Y una de las cosas que digo, que además aprovecho para decir, que esto puede acceder cualquier persona desde esta entidad sin ánimo de lucro, que has nombrado antes, que soy la presidenta, que es Sim Project, que es un club inclusivo de montaña, ¿eh? Somos un club de montaña que hacemos salidas de marcha nórdica, de senderismo, y dentro de toda esta dinámica, incluso en el 2024 nos vamos al campo de base del Everest, al Himalaya, y vienen personas con fibromialgia que están haciendo y que han hecho este programa de formación que, como digo, que está validado y seguimos validando científicamente. Y una de las frases que yo digo es que la realidad es la que es, no la podemos cambiar, pero la podemos sentir, vivir y pensar de forma diferente. Y es donde ayudamos nosotras con todo este paquete formativo que, como digo, hemos conseguido validar científicamente con, creo que, bastantes buenos resultados, al menos resultados esperanzadores. Ayudamos a las personas a esa realidad que les ha tocado vivir, cómo cambiarla, porque aquí es donde ayudamos a reducir los síntomas. Y sobre todo, otra frase que también sigo diciendo mucho y acabo, es que demasiadas veces buscamos ese gris entre el blanco y negro, pero es que la vida también es de colores y queremos ir a buscar los colores. Muy bonito esto, te lo voy a copiar, Maite. Muy bien. Sara, Jacqueline, la frase, ¿nuestro pensamiento crea la realidad? Sí, por supuesto. Y de hecho, si es un mal pensamiento, es una interpretación errónea del pensamiento, pues nos va a crear una realidad bastante dura. Entonces sí, los pensamientos hay que cuidarlos porque puede determinar lo que nosotros estamos viendo. Y lo que nosotros estamos viendo a lo que les prestamos atención. Entonces la realidad es aquello a lo que nosotros también le prestamos atención. Entonces si cuidamos los pensamientos, estamos atentos a una realidad mucho más amable. Sí. Gracias. ¿Sara? Bueno, yo decir de esto que nuestra realidad, claro, con las experiencias que hemos tenido, cada persona construye la realidad a su manera. Son significados que le damos a la realidad y claro, cada persona pues tiene sus creencias, tiene sus límites también. Entonces, claro, estoy totalmente de acuerdo con la frase de que, bueno, esa realidad, o sea, para cada persona es diferente y esos pensamientos pues influye a cómo construimos nuestra vida en general. Y entonces, claro, cuando viene el dolor, nos destorota, digamos que nos hace cambiar esos constructos, esos significados que teníamos de la realidad, nos rompe un poco y entonces, claro, tenemos que volver a resignificar todo lo que había, toda la experiencia que habíamos vivido para darle un nuevo sentido, para poder darle un nuevo significado a nuestra vida. Es un poco lo que se necesita, bueno, a largo plazo cuando te diagnostican una enfermedad con dolor crónico, al final es resignificar toda tu vida, plantearte muchas cosas, por eso también es un proceso largo, pero, pero es eso, pero es poco a poco y poco a poco vas construyendo una nueva realidad que, que también te puede gustar igual que la otra del pasado. Vale, sí, quizás la realidad no la podemos cambiar, ¿no? Pero sí que podemos cambiar nuestra manera, ¿no? De cómo la interpretamos y cómo la vivimos, ¿no? Y hacer algo para que cambie, ¿no? Esa realidad. Vale, pues
Pues muchísimas gracias. Hemos agotado el tiempo. A mí se me ha hecho súper corto, no sé a vosotras y bueno, y no sé al público también. Hay mensajes, ¿no?, de agradecimiento y de tal que no me ha dado tiempo de leerlos todos. Pero bueno, muchas gracias. No sé si despido yo o Elisenda, Ana, queréis decir algo. Nuestras invitadas, bueno, muchísimas gracias de verdad a las tres, Maite, Sara y Jacqueline. Muchas Y bueno, gracias a realmente todas. espero que podamos volver a reunirnos y seguir hablando bueno, pues del enfoque psicológico, ¿no?, y de la importancia de todo el mundo emocional de las personas en el dolor y en este tipo de enfermedades. Había Gracias una a ti, persona Patricia, también. Había una persona que he visto en el chat que preguntaba por contactar conmigo, que no hay ningún problema, podéis dar a mi teléfono a todas las personas. Vale, Sí que sí, pido yo que se creo me que contacte por WhatsApp. Xavi ¿vale? esto lo gestionará porque Sí. creo que... De hecho, lo puedo dar, no tengo ningún problema. 616-98-1101, no tengo ningún problema. 616-98-1101. Pero sí que os pido por WhatsApp, que no me llaméis directo, pero por WhatsApp no. Y todas las personas tenéis libertad para darlo a quien vosotras consideréis. No hace falta que me pidáis permiso. ¿Le puedo dar tu teléfono? No. Por eso ya lo digo yo así de viva voz. Y así ya rompo la confidencialidad de datos, ¿vale? Que no hay ningún problema. Perfecto. ¿Queréis decir algo más? Agradeceros este espacio que es muy necesario. A Elisenda, Ana, muchísimas gracias y que nos tenéis aquí. Yo creo que siempre es bidireccional, es una corresponsabilidad entre todos y estamos en la misma lucha, con lo cual nos tenemos que dar soporte, ayuda y de todo, con lo cual para lo que necesitéis siempre nos vais a encontrar a vuestro lado. Gracias. Yo daros las gracias a todas por estar aquí, ¿no?, una tarde de viernes, bueno, ayudándonos precisamente a reflexionar sobre todo este tema del dolor, ¿no? Y hacer un poquito de intercambio también, ¿no? Igual necesitamos más espacios de este estilo, aunque sea en privado, para intercambiar, ¿no?, ideas, herramientas, bueno, todo esto, ¿no? Muchísimas gracias. Yo creo que ha sido muy, muy, muy útil. Gracias. Gracias a Reumas. Gracias, Patricia, por la gran